Prólogo. Himno al Verbo hecho carne. 1. Introducción. El himno que sirve de prólogo al cuarto Evangelio, es una obertura espléndida para esta obra grandiosa que es el Evangelio de San Juan. En este himno se encuentran ya esbozados algunos de los grandes temas que se irán desarrollando, mediante variaciones diversas y resonancias diferentes, a lo largo de la composición. De la preexistencia en Dios hablará Jesús en su oración al Padre. El concepto de vida, será un motivo conductor a través del Evangelio. El tema de la luz y las tinieblas. La noción de gloria. Otros numerosos temas y nociones, tales como dar testimonio, creer, mundo, conocer, recibir, palabra, verdad, ley, conectan el himno obertura con el cuerpo del Evangelio. Sin embargo, el prólogo del Evangelio tiene algunas características que le son propias. Por ejemplo, la estructura poética en la que está presentado, y algunos conceptos teológicos que no aparecen en la obra, como son el título de verbo dado a Jesús, y las nociones de gracia-amor, y de plenitud. 2. Origen del himno. Teniendo en cuenta esto, el prólogo al cuarto Evangelio debió ser, en su origen, un poema independiente, nacido en alguna iglesia en la que el apóstol Juan desarrolló su ministerio. Por el parecido ideológico que el poema tiene con otros himnos neotestamentarios, se piensa en la iglesia de Éfeso como posible lugar de origen. 3. Historia de la redacción. Al ser incorporado al Evangelio como obertura del mismo, el himno primitivo recibió retoques y adiciones difíciles de discernir, que rompen la línea homogénea del himno. Alguien opinó que existió un antiguo himno precristiano, dedicado al Logos creador, en referencia a Génesis, y en perspectiva sapiencial. Este himno primitivo, de origen judío-helenístico, recibió adiciones muy importantes en función de Jesucristo, desarrollando dos temas principales. El Logos y la nueva creación, nuevo nacimiento, y Moisés y Jesús. 4. Jesucristo, protagonista de todo el poema. Surge además esta pregunta. ¿Será el prólogo un himno dedicado en su totalidad al Verbo hecho carne? Desde esta perspectiva, el poema hablará de Jesús desde la primera estrofa. Varios autores se inclinan por la respuesta afirmativa, y nosotros nos unimos a su pensamiento. El autor del himno, y sobre todo el evangelista, al incorporarlo a su evangelio, tiene en mente desde el primer momento la figura concreta de Jesús, que se dijo Hijo de Dios, que se presentó igual a Dios, que recibió el Espíritu en plenitud, y que habiendo dado su vida para recuperarla de nuevo, fue glorificado por el Padre con la gloria que tenía en él, antes de que el mundo existiera. 5. Estructura del himno. Se puede discernir en el himno una estructura quiásmica. 1. El verbo en Dios, 1-2. 2. El verbo en la creación, 3. 3. Vida y luz para los hombres, 4-5. 4. Juan Bautista, testigo de la luz, 6-8. 5. El Logos en el mundo y en los suyos, 9-11. 6. El poder de llegar a ser hijos de Dios, 12-13. 7. El Logos, el único engendrado, en medio de nosotros, 14. 8. Testimonio de Juan Bautista, 15. 9. De su plenitud recibimos todos, 16-10. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo, 16b-17. 11. El único engendrado, intérprete del Padre, 18. Hemos preferido mantener la traducción del sustantivo griego logos, por verbo, dada su connotación masculina. 1. El verbo en Dios. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio en Dios.
El himno se abre con 3 proposiciones de extrema simplicidad, en yuxtaposición semítica, llenas de majestad sagrada. Solo 3 sustantivos, principio, verbo, Dios, y la triple repetición de un mismo verbo griego, en tiempo imperfecto, pero con diferente significado. El verso 2, es como un eco cadencioso de las 2 primeras afirmaciones. En el principio existía el verbo. El paralelismo con el principio del Génesis es evidente, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. El himno es una adaptación de Génesis, donde se narra la creación del mundo. Esto significa que el autor tiene en la mente, la idea de una nueva creación, y del comienzo de un nuevo orden de cosas. En el principio. Esto es, cuando el conjunto de los seres del cosmos, todavía no venía a la existencia, el verbo, la palabra de Dios, ya existía. La forma verbal en tiempo imperfecto, implica la continuación de un acto, y este acto es el de existir. De esta corta frase se desprenden verdades de primera importancia. Se afirma la existencia del verbo, anterior a la creación. Se subraya su origen supracósmico. Se insinúa su eternidad, ya que escapa al principio de la creación, y se establece en una existencia atemporal, existía. Y el verbo estaba en Dios. Este verbo preexistente a la creación estaba en Dios, o lo que es lo mismo, Dios en su eternidad estaba siempre con su verbo, con su palabra. El evangelista ha utilizado una preposición griega de acusativo pros, significando una presencia íntima y dinámica del verbo en Dios. La frase afirma la unión del verbo con Dios, pero al mismo tiempo aparece como una persona distinta de Dios. En los versos 14 y 18, Dios recibirá el nombre de Padre. Y el verbo era Dios. Unido a Dios, pero distinto de Dios, el verbo era Dios. La palabra Dios, carente de artículo en el texto griego, es atributo del verbo. Por tanto, se afirma explícitamente la divinidad del verbo. El verbo no ha sido creado, Él es Dios, es el Dios eterno. Esta afirmación, con la confesión de Tomás, Dios mío, forma una inclusión, y son los textos más explícitos sobre la divinidad del verbo hecho carne. Otros textos del Nuevo Testamento alusivos a la divinidad de Jesús, son los siguientes. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es digno de atención que el título Dios, aplicado a Jesús, se encuentra en himnos y doxologías, lo cual significa que este apelativo, se le otorgó en los ambientes litúrgicos antes que en otros escritos. La afirmación de que el Verbo era Dios, será el fundamento para la doctrina de la unidad de naturaleza divina entre el Padre y el Hijo. Y la distinción existente entre Dios y el Verbo, será el fundamento para la formulación teológica posterior, de la distinción de personas en virtud de su oposición relativa, dos personas distintas en una misma naturaleza. Juan dirá más tarde lo mismo con otros términos: yo y el Padre somos uno. Juan ha puesto los fundamentos de la teología trinitaria. Este estaba en el principio en Dios. Este verso repite, a modo de inclusión semítica, las dos primeras ideas. Este verbo, en el principio, antes de la creación, estaba en Dios. Las ideas de esta primera estrofa tendrán resonancia en los escritos juaninos. A pesar de que estos dos versos hablan del Verbo en Dios, el himno no se ocupa primeramente del misterio de Dios en sí mismo. El énfasis no está en lo que es Dios, sino en su relación con los hombres. El término mismo,
verbo palabra, sugiere de inmediato comunicación. 2. El verbo en la creación. Todo por él fue hecho. Y sin él, nada se hizo. Crítica textual. Este verso es susceptible de dos lecturas. Una larga, y sin él, nada se hizo de cuanto existe, sostenida por manuscritos importantes como el sinaítico, siglo IV, versiones antiguas, siríaca, copta, vulgata latina, y padres de la Iglesia, Efrén, Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo. Otra corta, y sin él, nada se hizo, apoyada por el papiro P75, año 200, por códices importantes, como C, del siglo V, por versiones antiguas, siríaca, copta, latina, y por padres de la Iglesia, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Agustín. Por nuestra parte, preferimos la lectura corta por dos motivos. Inciso A, el sentido teológico en esta lectura es perfecto. Inciso B, esta lectura favorece el equilibrio de versos en la estrofa integrada por los versos 4 a 5. Pensamiento doctrinal. El himnólogo pasa a la esfera de la creación. Comienza a describir la historia del mundo, cuyos orígenes están en Dios. Tratándose del verbo, se empleaba la forma absoluta, existía. Tratándose ahora de los demás seres, se dice que todo fue hecho. Más aún, se predica que todo vino a la existencia por el verbo. Con una simple frase, el himno afirma que el verbo es el autor de todas las cosas. Este papel creador de la palabra, ya había sido expresado en el Salmo 33:6. La segunda frase, y sin él, nada se hizo, en paralelismo antitético, refuerza y totaliza la primera afirmación. Este segundo hemistiquio enfatiza la idea con un matiz peculiar, pues la preposición sin, se opone a con, en. Y por tanto, todo cuanto existe ha venido a ser por el verbo, y con él, y en él. Esto es, en virtud de su presencia operante. Esta idea se comprende mejor con el paralelo que encontramos en 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. Así como en el orden sobrenatural, hay que permanecer en Jesús porque sin él, fuera de él, nada podemos hacer, así también en el orden natural de la creación, nada ha venido a la existencia más que por él, y en él. La doctrina juanina del verbo creador, tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento, principalmente en los textos que tratan de la palabra creadora, y de la sabiduría personificada. El segundo Isaías aprovechó al máximo la teología de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el elemento primordial de sus predicciones, es la palabra creadora que llama al universo entero, es la palabra irrevocable, es la palabra que se asemeja a la palabra creadora del Génesis, es la palabra eficaz celebrada a cada paso en los poemas, es la palabra fructuosa que termina el libro de la consolación. Por mí mismo lo juro. De mi boca sale lo que es justo. Una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua diciendo, la salvación y el poder vienen solo del Señor. El Señor es la fuente de mi justicia y fortaleza. Además, Deuteronomio 30:14 proclama, porque muy cerca de ti está la palabra. Los principales paralelos teológicos del Nuevo Testamento, que subrayan la función que desempeñó en la creación, Cristo palabra, y Cristo sabiduría, los encontramos en 1 de Corintios 8:6, Colosenses 1:16-17, y Hebreos 1:2. 3. El verbo, vida y luz para los hombres. Lo que ha sido hecho por él, era vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta estrofa consta de 4 versos, a los que corresponden 4 ideas. Los elementos son, vida, luz, hombres, tinieblas. El autor sigue teniendo en la mente las primeras páginas del Génesis, pero siendo él un cristiano,
Aunque en estos versos no explicite el nombre de Jesús, está ya presente en su pensamiento la figura del Verbo de Dios, del que dirá poco después que fue hecho carne. Lo que ha sido hecho por él, era vida. El tiempo perfecto, lo que ha sido hecho, subraya la actualidad del efecto. Para comprender esta afirmación, hay que acudir a los paralelos juaninos. Hay dos series de textos sobre el concepto de vida, con relación a Jesús. Inciso A. Su contacto produce vida, vida eterna, de él procede la vida, él produce la vida. Inciso B. Más aún, él es la vida. Si él es la vida, todo cuanto ha brotado de su acción creadora tiene vida, es viviente, y participa de lo que es él, todo cuanto ha sido creado por él, era vida. Para un semita, el concepto de vida, además de expresar la vida física, incluye paz, prosperidad, felicidad, perfecta alegría. Y la vida era la luz de los hombres. El Verbo es vida, de él ha brotado la vida, cuanto vive, vive por participación de la vida. Pero esta vida tiene relación especial con los hombres, seres vivientes por excelencia. Para ellos esta vida, es además luz. La luz tiene como primer objetivo, iluminar a los hombres. La luz es símbolo de felicidad. Jesús dirá, yo soy la luz del mundo, y quien me siga, tendrá la luz de la vida. Una luz que da y produce vida. Luz y vida son términos correlativos en el Evangelio de Juan. Y la luz brilla en las tinieblas. El Verbo, que es vida, que es luz, brilla en las tinieblas. Las tinieblas simbolizan los poderes del mal, siempre listos para hacer la guerra a la luz, para pelear contra el bien. Las tinieblas son el ambiente de pecado en el que el hombre se vio sumergido, víctima de la fuerza satánica opuesta a Dios. Y las tinieblas no la vencieron. El verbo griego aquí empleado tiene varios sentidos: comprender, recibir, admitir, vencer, sojuzgar, apagar. El sentido que hemos preferido, es el de vencer. El autor sabe, que a pesar de la caída del hombre, la fuerza del mal no triunfó. Jesús, luz del mundo, resultó victorioso en la lucha contra el mundo y las tinieblas. La oposición entre la luz y las tinieblas, brota de la narración del Génesis, no hay necesidad de recurrir al dualismo de los textos de Qumran para su interpretación. 4. Juan Bautista, testigo de la luz. Los versos 6 a 8, presentan una estructura no rítmica, y su contenido rompe la armonía de pensamiento del himno. Son pues una adición al himno primitivo. Probablemente fueron traídos, al menos los versos 6 a 7, de su contexto natural, donde servían de introducción a la historia del Bautista. Esta adición, retocada de acuerdo al tema de la luz, fue enclavada aquí para unir estrechamente el himno al verbo preexistente, el cual era la luz, con el Evangelio propiamente dicho, en el que Jesús se presenta como la luz del mundo. Juan Bautista ha tenido la misión de dar testimonio acerca del verbo luz, Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, su nombre era Juan. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era este la luz, sino para dar testimonio de la luz. El Bautista es introducido como los grandes personajes bíblicos. Hubo un hombre. Juan fue enviado en nombre de Dios, su misión fue divina, y digna de crédito. Su nombre era Juan, Dios ha hecho gracia, por consiguiente, la misión del Bautista era de gracia y de misericordia. ¿Por qué se dice que la misión del Bautista fue dar testimonio de la luz? ¿Acaso la luz necesita testimonio? Sí, porque esta luz vino revestida de la humilde naturaleza humana. El Bautista pudo dar testimonio de la luz, porque él mismo recibió una revelación especial sobre esta luz. En el verso 8, se siente el aire de la controversia primitiva entre bautistas y cristianos. Juan fue grande, y la misión suya fue divina, pero él no era la luz, sino que tenía como misión dar testimonio de la luz. 5.
El Verbo en el mundo y en los suyos. El Verbo, era la luz verdadera, que al venir al mundo, ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Al principio del verso 9, se percibe la ruptura del himno, practicada con la inserción de los versos 6 a 8. De ahí nace la dificultad de una traducción exacta, y la pluralidad de versiones posibles. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre, venía al mundo. O el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, venía al mundo. O el Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. De acuerdo a la traducción aquí adoptada, el Verbo, de quien se predicaba que era la luz de los hombres, es presentado aquí como la luz verdadera, es decir, la luz auténtica, que reúne en sí todas las características de la luz, y merece por tanto el apelativo de luz. Su acción iluminadora es universal, porque al venir al mundo, alumbra a todos los hombres. La idea de Jesús luz, es uno de los ejes claves del pensamiento de Juan. El evangelista se ha inspirado en perícopas mesiánicas del Antiguo Testamento, para hablar de la luz. El prólogo asocia el testimonio del Bautista, que es la voz del desierto, con la proclamación mesiánica de la llegada de la luz. El autor del himno, un creyente cristiano, continúa hablando del personaje concreto Jesús, de quien viene afirmando que es el Verbo, la palabra de Dios existente desde siempre, y creador de cuanto ha sido hecho. En el verso 10, la partícula y, puede tener valor copulativo, causativo, adversativo. De ahí que el verso 10 podría traducirse, en el mundo estaba, pues el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Todo el pensamiento de este verso, gira en torno a la noción de mundo. El mundo, en el cuarto evangelio, puede designar. Inciso A. El conjunto de la creación. Inciso B. El conjunto de los hombres como parte de la creación. Inciso C. El conjunto de hombres que se declaran contrarios a Dios, y que tienen por jefe a Satanás. En el presente verso, se siente el tránsito delicado de un sentido a otro. Por el hecho de la creación, el Verbo estaba en el mundo, pues el mundo fue hecho por él. Y por lo tanto, bien hubiera podido el mundo, la humanidad, conocerlo como su creador. Pero el mundo no lo conoció, no quiso conocerlo, no lo recibió. Este conocimiento hay que entenderlo no únicamente como una actividad del entendimiento, sino como un conocimiento que lleva consigo una actitud moral de conversión, de entrega, de servicio, y de amor. En el verso 11, hay un progreso en la idea. En el transcurso de la historia, hubo un momento en el que Dios eligió para sí un pueblo, y este fue Israel. Israel fue la propiedad, la heredad de Dios. Fue su pertenencia personal, por esto es llamado, lo suyo. A este pueblo, Dios le envió a su Hijo Jesús, pero Israel, en vez de aceptarlo, lo rechazó. 6. El poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios nacieron. Nos encontramos ante un texto complicado, que acusa una intervención redaccional. Con varios autores, pensamos que al menos los versos 12c a 13 son una adición para explicar por qué aquellos que recibieron al Verbo, han sido hechos hijos de Dios. En el verso 13, algunos comentadores prefieren el verbo en singular, el cual no, sino de Dios fue engendrado, y ven ahí una alusión discreta a la concepción virginal de Jesús. Sin embargo, los grandes manuscritos presentan la lectura plural, los cuales no, sino que de Dios fueron engendrados, nacieron. Nosotros preferimos la lectura en plural, que textualmente está mejor representada, y concuerda con la idea juanina, de que los que creen en Jesús, son hijos de Dios. Además,
difícilmente se explica, cómo un texto que afirmara la concepción virginal de Jesús, hubiera podido ser retocado en una forma no cristológica. Es más fácil que la tradición cristologice un texto no cristológico, y no lo contrario. Pero ¿a cuántos lo recibieron? En oposición al mundo, y a los suyos que no lo recibieron, hay algunos que sí lo aceptaron. Pues bien, a estos les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, recibir, es sinónimo de creer, por esto la frase, a cuántos lo recibieron, equivale a los que creen en su nombre. El nombre, es el sustituto de la persona. Por tanto, los que creen en su nombre quiere decir, los que creen en Jesús, y lo aceptan en plenitud. El puñado que creyó en Jesús, representa al resto del que hablan los profetas, al pueblo cualitativo, que fue siempre fiel a Yahvé, y realizó perfectamente la misión confiada por Dios a Israel. A cuantos lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, en virtud de la vida que el Verbo comunica, y de la luz con que ilumina. La expresión griega, les dio, oculta el verbo hebreo natan, con su matiz de hacer un don, un regalo, una gracia. La palabra poder, marca la acción poderosa de Dios, que se requiere para hacer de los hombres hijos de Dios. Aquí la palabra poder, tiene el significado de facultad, o posibilidad. El verbo griego genao, significa engendrar, si se trata del principio masculino, y nacer, si es del principio femenino. Sin embargo, trasladado el significado a un nivel superior, el verbo puede traducirse por engendrar, o nacer. La filiación que comunica el verbo, no es un nacimiento a la manera humana, producto de la sangre, de la carne, o de la voluntad de varón, sino que es fruto de un engendramiento, o nacimiento divino. Y por lo mismo, una comunicación de vida superior, que Juan llamará, vida eterna. 7. El Logos, el único engendrado, en medio de nosotros. Y el Verbo fue hecho carne. Y fijó su tienda entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como de único engendrado, venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta estrofa vuelve a tomar el tema de la venida del Verbo, pero con más expresividad y energía de pensamiento. Sirve de síntesis, a la vez que de mayor profundización. Y el Verbo fue hecho carne. He aquí el gran misterio de la encarnación del Verbo de Dios. El Verbo del que hablaba el verso 1, cuya propiedad era la existencia atemporal y trascendente en Dios, ahora entra y se somete al orden de las cosas que comienzan a existir en un determinado orden. El ingreso del Verbo en este mundo, da un nuevo significado al mundo, y hace posible un nuevo principio, y una nueva creación. La traducción en voz pasiva, fue hecho carne, enfatiza la nueva y humilde condición en que ha sido establecido el Verbo, que lo había hecho todo. La expresión, carne, designa a todo el hombre, pero subrayando su condición de flaqueza y de mortalidad. Isaías escribe, toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Carne, gloria, y palabra, son tres puntos de contacto entre el texto profético, y el de Juan. La historia de la humanidad, y del cosmos, llega a la plenitud de los tiempos. Dios, que estaba ya presente en la creación, entra de manera nueva e inédita en la creación, y la creación es elevada hacia Dios. La creación, al ser asumida por el Verbo, automáticamente queda sublimada. El Verbo vino al mundo, y se hizo hombre, tomando todas las limitaciones, debilidades, y flaquezas de la naturaleza humana, excepto el pecado. La aserción del verso 14a, encierra un matiz apologético, quiere afirmar la realidad de la naturaleza humana de Jesús. Esta doctrina va contra los gnósticos y los docetas. Una reflexión más sobre este verso. Si el Verbo se hace hombre, es porque trae una misión divina, y esta misión estará en consonancia con su mismo ser. Él es la palabra, por lo tanto,
la misión será hablar, comunicar los misterios divinos, revelar al mundo las cosas que pertenecen a la esfera de Dios. Y fijó su tienda entre nosotros. Existiendo permanentemente en el Padre, vino a fijar su tienda, a poner su morada, a vivir en medio de nosotros. La frase proclama la plenitud de habitación de Dios en medio de la humanidad. El vocablo elegido para expresar la habitación de Dios entre nosotros, es muy expresivo. El verbo griego eskenon, significa literalmente, plantar una tienda, un tabernáculo. La idea se encuentra en Éxodo 25, 8-9. En la primera alianza, Dios quiso habitar en la tienda del arca de la alianza, y así estaba en medio de su pueblo. El tema de fijar la tienda, designando la habitación divina en el futuro, se lee en los profetas. De la sabiduría divina se decía también que Dios le había ordenado fijar su tienda entre los hijos de Israel. Otro aspecto de la habitación divina, se encierra en el verbo griego. Este término evoca el vocablo hebreo sakán, del que deriva la palabra sequiná, morada, habitación, la cual sirve en la teología rabínica para expresar la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios entre nosotros no puede ser mayor. El verbo, la palabra misma de Dios, asume en unidad de persona a la naturaleza humana. La humanidad de Cristo, su carne, es la tienda nueva de la nueva alianza, el lugar perfecto de la presencia de Dios. Y hemos contemplado su gloria. La primera persona plural, se refiere a la experiencia personal de los apóstoles. A Dios no se le puede ver cara a cara, solo se pueden contemplar signos sensibles de su presencia, a los que la Biblia llama, la gloria de Dios. No es posible pasar por alto los textos del Antiguo Testamento, que hablan de esta gloria divina, de la kabod, fenómeno sensible que servía para manifestar la presencia de Dios. Así, la nube, gloria de Dios, cubrió el Sinaí cuando Yahvé hablaba con Moisés. La misma gloria llenó el tabernáculo, cuando fue erigido en el desierto, e invadió el templo de Salomón el día de la dedicación. Ezequiel habló también de la gloria de Dios que dejaba Jerusalén, pero que volvería a tomar posesión del templo. ¿A qué gloria se referirá el evangelista al hablar del verbo hecho carne? Al verbo Dios tampoco se le puede ver, pero se ha hecho carne, y en esta carne, hombre, resplandece la gloria divina del verbo. Uno de los sentidos de gloria, en el Evangelio de Juan, es el poder taumatúrgico de Jesús que acompaña a sus palabras. Igualmente, podría ser una alusión a la gloria de la transfiguración. En efecto, dice Lucas que vieron su gloria, y la expresión mi Hijo amado, tiene parentesco con la de Hijo único, unigénito, o único engendrado de Juan 1:14. Pero sobre todo, su exaltación en la cruz, su resurrección, y su ascensión, son interpretadas como la gloria de Jesús. Desde esta perspectiva, la gloria de Jesús es la misión reveladora, su poder divino que multiplica los prodigios, manifestando así la presencia de Dios entre los hombres, y el misterio de su cruz, y su resurrección gloriosa. Gloria como de único engendrado venido del Padre. Esta gloria, del verbo hecho carne, corresponde a la gloria de un unigénito. La palabra monógenes, hijo único, único engendrado, unigénito, describe una cualidad exclusiva de Jesús. Refleja el solo, único, precioso, dicho de Isaac, el hijo de Abraham. La partícula, como, no es comparativa, como si fuera, sino que significa la realidad, cual conviene, en tanto que, en calidad de. Es la primera vez que en el Evangelio de Juan, es mencionado el Padre. La expresión, del Padre, puede referirse a gloria, o a Hijo único. Si se refiere a gloria, el sentido es, la gloria de Jesús la recibe del Padre. Si se refiere a Hijo único, el sentido es, este Hijo único viene del Padre. En uno y otro caso, la manifestación de la gloria tiene por miras engendrar la fe, hacer creer que Jesús es el Hijo único que viene del Padre, con la misión de dar vida eterna al mundo. Lleno de gracia y de verdad. Lleno, es un adjetivo indeclinable,
que hay que referir a Hijo único. Gracia y verdad. Estos dos términos están traduciendo dos de los atributos que definen a Dios, Gesed Behemet. Esta expresión doble, tiene sus raíces en la definición que Yahvé dio de sí mismo a Moisés, cuando éste se encontraba en la montaña santa. Yahvé pasó delante de Moisés, y pronunciando su nombre, exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones, y perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado. Gracia Gesed Haris, denota un amor gratuito, compasivo y misericordioso con el pueblo, un amor que olvida y que perdona. Verdad Emet Aletheia, es la fidelidad firme y constante de Dios, que cumple sus promesas de alianza. Del concepto fidelidad-autenticidad, es fácil pasar al concepto de verdad. Pues bien, Juan aplica al Verbo encarnado la definición propia de Dios. El Verbo encarnado, Jesús, se manifestó revestido de los atributos divinos, que tocaban la esencia misma de Yahvé, lleno de amor y de fidelidad. El amor y la fidelidad, la gracia y la verdad, son la manifestación de la persona de Jesús. El amor Gesed, es la cumbre de la misión. 1.14, es un resumen de todo el Evangelio, y de la Biblia entera. 8. Testimonio de Juan Bautista. Juan da testimonio de él, y aclamado diciendo: Este era de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha colocado delante de mí, porque existía primero que yo. El verso 15 es un duplicado de 1.30, que rompe la hilación entre el verso 14 y el verso 16. Fue traído aquí por el redactor final del Evangelio, para unir nuevamente, gracias al testimonio autorizado de Juan, el Verbo hecho carne con Jesús. Jesús vino después de Juan, pero lo ha superado, y ha ocupado un lugar de preeminencia. Y la razón de ello es su preexistencia. Si Jesús vino al mundo después del Bautista, y sin embargo Juan Bautista dice que Jesús existía antes que él, no puede ser sino por razón de su preexistencia eterna. 9. De su plenitud recibimos todos. Y de su plenitud, nosotros todos recibimos. Al principio del verso 16, en lugar de por qué, leemos y, con algunos manuscritos unciales, y con versiones antiguas latinas y siríacas. Siendo el verso 15, una adición fuera de lugar, la partícula y, liga perfectamente el lleno de amor y de fidelidad, con y de su plenitud nosotros todos hemos recibido. Es decir, esta plenitud de amor y de fidelidad, que constituye la esencia misma de Dios, y que se encuentra en Jesús, pasa después a los creyentes por medio de él. De él, del Verbo hecho carne, recibimos gracia y verdad, amor y fidelidad, esto es, algo de lo que es Dios en sí mismo, su vida divina. Juan hablará después abundantemente de la vida eterna que nos da Jesús. 10. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y gracia por gracia. La partícula por, denota cierta oposición, gracia en lugar de gracia. Por el Verbo encarnado, Hijo único, lleno de amor y fidelidad, hemos recibido una nueva gracia, un nuevo amor. Posiblemente la expresión del evangelista, se refiere a las dos economías de revelación, la alianza nueva y perfecta, sustituye a la primera alianza. El verso 17, va a explicar y a aclarar esta afirmación. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La ley fue un don de Dios, y una expresión de su amor. Dios se sirvió de Moisés, para hacer este regalo al pueblo elegido. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, esto es, lo que Dios es en sí mismo, expresado en la fórmula la gracia y la verdad, es decir, el amor misericordioso y la fidelidad firme y estable, esto se ha manifestado y producido en nosotros por medio de Jesucristo. Si Dios nos comunica por medio de Jesús,
algo de lo que es Él, su amor en nosotros será el amor y la piedad que ofrendemos a Dios, y a los hijos de Dios, hermanos nuestros. Y su fidelidad será nuestra fidelidad en este servicio. Nótese que es la primera vez que aparece expresamente el nombre de Jesús, en el título compuesto Jesús Mesías, igual a Jesucristo, plasmado en la Iglesia primitiva. Sabemos, en un nivel más profundo, que el don por excelencia de la nueva alianza es el Espíritu Santo. Por tanto, a la ley, don de la primera alianza, corresponderá el Espíritu Santo, don de la alianza perfecta. Y así, lo que la ley fue en la alianza del Sinaí, es el Espíritu Santo en la alianza nueva y eterna. El Espíritu Santo es la nueva ley, la ley del Espíritu. Desde esta perspectiva, tras la expresión gracia y verdad, podemos entrever al Espíritu Santo, que nos es dado y enviado por Jesús glorificado. En efecto, solo por su acción soberana podemos nacer de nuevo, nacer de lo alto, del agua y del Espíritu. Solamente de Él podemos recibir la vida divina, vida eterna, amor y fidelidad. 11. El único engendrado, intérprete del Padre. A Dios nadie le ha visto jamás. El único engendrado, Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es inaccesible, pertenece a otra esfera, la divina, no a la humana. El hombre no podría verlo sin morir. A Moisés, el mediador de la ley, no le fue concedido ver el rostro de Dios. Isaías se sintió al borde de desaparecer por haber contemplado al Señor Yahvé en el templo de Jerusalén. En cambio, el caso del Verbo Hijo único, el unigénito, será totalmente otro. El único engendrado, Dios. De las tres variantes, el único engendrado, Hijo, y el único engendrado, Dios, la más fácil y normal sería la primera. Sin embargo, aunque su interpretación es más difícil, hemos elegido la última, que está representada por testigos de primera importancia. P. 66, 75, S, B, C, L, 33, versiones antiguas y numerosos padres. Que está en el seno del Padre. La preposición griega en, con acusativo, podría estar simplemente en lugar de un estático en, con dativo. Pero bien pudo el evangelista elegir esta preposición de acusativo, para indicar el fuerte dinamismo que existe en las relaciones de persona a persona. La expresión en el seno del Padre, significa una presencia interior, acompañada de un especial afecto, ternura, protección. Más tarde, Jesús dirá, el Padre está en mí, y yo en el Padre, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Este último verso, de gran densidad teológica, forma inclusión con el verso 1, y sirve de síntesis a cuanto se ha dicho del Verbo. Del Verbo se dijo que era Dios, este Verbo apareció después como la vida, la luz, el único engendrado, Jesús Mesías. Ahora, completando las nociones, se atribuye al Hijo la divinidad que se predicaba del Verbo. En resumen, el evangelista ha querido presentar a Jesús como el Mesías, Cristo, el Hijo único del Padre, o el único engendrado, su Verbo eterno, Dios, que vive en él, y con él, en intimidad única, y que es vida y luz para los hombres. Él lo ha dado a conocer. El texto no presenta ni complemento directo ni indirecto, pero es fácil suponerlos, el complemento indirecto somos nosotros, el complemento directo es Dios. Pues bien, el Hijo único, que es la palabra de Dios, y el mismo Dios, y que no solo lo ha visto, sino que vive en su intimidad, es quien ha podido revelar al mundo el secreto supremo e íntimo de Dios. El significado del verbo griego empleado, señala que Jesucristo es el verdadero exégeta del Padre, el auténtico intérprete del Padre, su revelador. Al finalizar su análisis, constatamos que el himno al Verbo de Dios, se presenta como una verdadera cascada de títulos y propiedades, que manifiestan quién es Jesús, en su rica identidad. 1. El Verbo preexistente.
2. Distinto de Dios Padre. 3. Dios el mismo. 4. Creador de todo cuanto existe. 5. Vida y manantial de vida. 6. Luz para todo hombre. 7. Inmanente en el mundo, por haberlo creado. 8. Desconocido del mundo. 9. Ha venido a los suyos, pero ha sido desechado por ellos. 10. Comunicador de filiación divina. 11. El Verbo hecho carne. 12. Que plantó su tienda en medio de nosotros. 13. Único engendrado del Padre. 14. De él solo se puede ver su gloria. 15. Lleno de amor y fidelidad. 16. Comunicador de su propia plenitud. 17. Cristo. 18. Único engendrado, Dios. 19. Mora en la intimidad del Padre. 20. Exégeta, intérprete, revelador del Padre. Origen de la expresión, el logos. 1. ¿De dónde tomó Juan el término, el logos, el verbo, la palabra, para designar a Jesús? Durante un tiempo, se pensó que Juan habría tomado la expresión de la filosofía helenística gnóstica, de Filón o de los escritos herméticos. En la actualidad, se cree más bien que Juan se inspiró en los escritos bíblicos. Según esto, el término logos, y su contenido esencial, abarca dos ideas, la de la palabra creadora de Dios, y la de la palabra reveladora, y tiene sus raíces en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, cuando trata de dos temas, de la sabiduría de Dios, y de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento conocía el tema de la palabra de Dios, y el de la sabiduría que existía antes del mundo, en Dios, por quien todo fue creado, que enviada a la tierra para revelar los secretos de la voluntad divina, regresa a Dios después de terminar la misión. Sobre su papel creador. Sobre la misión. Así también para San Juan. El Verbo estaba en Dios, preexistente, vino al mundo, enviado por el Padre, para llevar a cabo una misión, a saber, transmitir al mundo un mensaje de salvación. Una vez terminada la misión, regresa al Padre. Tocaba al Nuevo Testamento, y particularmente a Juan, gracias al hecho de la encarnación, deducir claramente el carácter personal de esta palabra, sabiduría, subsistente y eterna. Si se insiste en alguna influencia extraña sobre San Juan, se podría decir lo siguiente: Juan contempla a Jesús ante todo como la sabiduría reveladora de Dios, y la palabra creadora de la más pura tradición bíblica, pero en el ambiente efesino, conoce además el término logos, usado por la filosofía helenística. Pues bien, Juan ve que hay consonancia entre el semítico dabar, y el griego logos, toma entonces la expresión logos, la vacía de su contenido religioso pagano, y vierte en ella los sentidos bíblicos de la sabiduría, y de la palabra creadora que ve realizados en Jesús. Juan aceptó este préstamo del vocablo griego, porque era apto para expresar su pensamiento sobre Jesús. Además, utilizando este término, el mundo griego que le rodeaba, podría captar mejor su mensaje profundo sobre la persona de Jesús. 2. ¿Cómo se llegó a dar a Jesús el título de Logos, verbo, palabra? El Jesús del cuarto Evangelio tiene una misión: revelar las cosas de Dios, comunicar las palabras de Dios, hablar de las cosas de Dios. De ahí se pasó a intuir que Jesús fue la palabra misma de Dios, el Logos de Dios. Pero Dios es eterno, por tanto, su palabra es también eterna. Pero la palabra es diferente de aquel que la pronuncia, por tanto, la palabra eterna de Dios es distinta de Dios, pero también es Dios. Y esta palabra eterna Dios, se hizo carne. Y este Logos de Dios hecho carne, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único engendrado. Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, y puede reivindicar el título de Dios. Jesús es Dios, y sin embargo se distingue de Dios Padre. Él es el Verbo de Dios.
Todo esto constituye el fundamento de la doctrina trinitaria, sobre la distinción de las dos primeras personas divinas.